El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús volvió de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Escuchamos hoy este texto sagrado en el cual nuestro Señor nos recuerda qué es lo que realizan en nosotros los sacramentos, en especial el bautismo. Porque este texto que nosotros escuchamos, la Iglesia lo ha puesto como un rito bautismal de tiempo inmemorial, al menos desde el siglo III. Un texto de San Hipólito de Roma que se llama Tradición Apostólica. Así que desde ese texto al menos, ¿no?, tenemos que este rito, que se llama así en el rito del bautismo, Efetá, que en hebreo quiere decir ábrete, justamente ejemplifica qué es lo que hace el bautismo en nuestra alma. Porque si nosotros vemos, este hombre no podía ni hablar ni escuchar. Y entonces, gracias a esta acción de Dios, es como él recupera esta capacidad, y que es un símbolo de la fe. Porque San Pablo dice en la carta a los Romanos, dice esta expresión: fidex ex auditu, que quiere decir, la fe viene por el oído, ¿no? Porque de hecho nosotros, si tenemos fe, no es porque vemos cosas, vemos milagros, no. Quizás ninguno de nosotros nunca vio nada, digamos, ¿no? No es porque toquemos algo, ¿no? O porque lo sintamos, o porque en el gusto no sé qué, no, tampoco, ¿no? La fe viene por el oído, porque nosotros nos han predicado el Evangelio y lo hemos aceptado. Entonces, por eso que el sordo mudo empieza a escuchar, justamente es el don de la fe que él recibe. Pero la fe nunca es solamente yo la escucho y nada más. Porque también la fe me tiene que llevar a mí a hacer proclamarla, ¿no?, a anunciarla a los demás, ¿no? Por eso el sordo después empieza a hablar, ¿no?, y deja de ser mudo, justamente porque quien recibe la fe también tiene la obligación de hacer profesión de ella. Por eso después siempre de la homilía, el sermón, esto que estamos haciendo ahora, viene el credo, es decir, nosotros hacemos una profesión pública de fe adhiriéndonos con todos juntos, digamos, y cada uno personalmente, a la fe de la Iglesia. Eso es lo que significa el sordo mudo. Pero fíjense que antes que el sordo mudo empiece a escuchar y hablar, Cristo hace una acción simbólica propia de los profetas. Por supuesto que Cristo es más que un profeta, obviamente. Y entonces dice que le pone los dedos en las orejas y con la saliva le toca la lengua. En la Sagrada Escritura, el dedo es un símbolo del poder de Dios. Entonces es Dios el que tiene el poder sobre todas las cosas, ¿no? Incluso lo que humanamente o naturalmente no puede ser realizado.
como un sordomudo que vuelva que escuche o que hable. Bueno, humanamente no se puede hacer, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, Dios es el que tiene la facultad, en este caso, de hacerlo escuchar. Es el poder de Dios, el dedo es el poder de Dios. Además, el dedo en la Escritura simboliza el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, que es el que modela al hombre tanto natural como al hombre interior, al hombre sobrenatural, que tiene que ser, trabajarse interiormente para llegar al cielo. La saliva en la Sagrada Escritura es un símbolo del Espíritu Santo, del Verbo de Dios, ¿no? Porque es un símbolo de lo que Dios hace en nosotros, de su sabiduría divina, sobrenatural, el gusto, ¿no? El gusto de las cosas de lo alto. Por eso también recordarán cuando Cristo curó al ciego de nacimiento, dice que Cristo salivó sobre el piso y entonces hizo barro y untó con el barro los ojos del ciego y lo mandó a lavarse a Siloé y entonces el ciego se lavó y vio. Juan capítulo 9, ¿no? Entonces, eso es un símbolo también de la encarnación, porque Cristo que saliva sobre el piso es porque el Verbo se hace carne. Y esa acción de la encarnación es lo que al ciego le devuelve la vista. Son todos símbolos que hay en la Sagrada Escritura que nos recuerdan a nosotros que si no tenemos la sabiduría que viene de Cristo, que viene de lo alto, que es Él mismo en persona, es la sabiduría del Padre, entonces nosotros tampoco tenemos ningún conocimiento humano, ni menos aún sobrenatural. Por eso es que estas dos acciones ejemplifican lo que hace en el hombre pecador, o en el hombre de este mundo, no necesariamente pecador, lo que hace el Verbo y el Espíritu Santo, que actúan en conjunto, en unión, ¿no? Para que el hombre pueda ver espiritualmente, en el caso del ciego que comenté antes, o en este caso que pueda escuchar sobrenaturalmente. Sin la acción del Verbo y del Espíritu Santo no lo podemos hacer. Pero además de esta acción simbólica, el texto dice que cuando Cristo hace este hecho, Cristo levanta los ojos al ciego y suspira, ¿no? Esto también no es algo dicho así al pasar. Evidentemente los padres de la Iglesia interpretan este texto como la muerte de Cristo, porque el Señor es verdad que nos da a nosotros la capacidad de escuchar y de ver sobrenaturalmente, pero Él padeció y murió por ello. Es decir, el bautismo, la comunión, la confirmación, la confesión, etcétera, todos tienen eficacia porque Cristo murió en la cruz. La cruz es la fuente de los sacramentos y sin cruz no hubiese ningún sacramento. Santo Tomás hace una analogía entre la vida corporal y la vida espiritual, ¿no? Y entonces dice que el nacimiento sobrenatural es el bautismo, el crecimiento es la confirmación, la alimentación es la Santa Eucaristía, la curación habitual u ordinaria es el sacramento de la confesión o de la penitencia, la curación extraordinaria o los cuidados más atentos que tenemos con las personas grandes, eso es en el ámbito espiritual la unción de los enfermos, ¿no? Y así como en este mundo hay que traer almas a la tierra y llevar las almas al cielo, eso en el orden sacramental es el matrimonio y el orden sagrado. Por lo tanto tenemos un paralelismo entre la vida natural y la vida sobrenatural, pero no puede existir ninguno de estos sacramentos si no fuera por la acción de Cristo, que murió en la cruz, ¿no? La cruz es la fuente de la gracia que viene a nosotros por los sacramentos. Y por eso uno tampoco no puede decir, yo creo en el bautismo, pero no creo en la comunión, o no creo en la confesión, o no creo en la unción de los enfermos. Porque evidentemente lo que estamos diciendo es que no creo en la eficacia de la cruz de Cristo, ¿no? Entonces uno tiene que aceptar la fe de manera íntegra y total. Evidentemente este hombre recupera la audición y puede después proclamar el Evangelio, ¿no? Pero fijémonos que esto naturalmente no hubiese sido posible.
¿no? Y es lo mismo que pasa en el orden de la gracia. No hubiese pasado jamás que nosotros podamos llegar al cielo si Dios no nos hubiera elevado a ese orden sobrenatural. Así que siempre el hombre está indigente, siempre el hombre necesita de Dios, siempre el hombre es por sí mismo nada, es pobre, es miserable, digamos, ¿no? Así que siempre necesitamos que el Espíritu Santo y que Cristo nos eleven a ese orden sobrenatural. Y si esto siempre es verdad en todos los hombres y en todos los casos, esto sobre todo aumenta en la época en que nosotros estamos hoy, ¿no? En nuestra época. Porque hoy parece que el hombre se olvida de las cosas de Dios, ¿no? En realidad el hombre es un ser religioso, ya lo hemos comentado algunos días atrás, ¿no? Pero el hombre hoy parece que vive tan metido en las cosas de la tierra, que vive como si Dios no existiera, ¿no? O sea, que nosotros tenemos que salir de nuestro ámbito de encierro para mirar la trascendencia divina. La trascendencia divina es decir, que Dios es mucho más allá de lo que nosotros pensamos de Él. Dios está mucho más allá de lo que naturalmente podemos hacer y realizar. Y si Dios no nos salva con la gracia, con el orden sobrenatural, no podemos llegar al cielo. Hoy en el mundo vemos que, primero, el hombre está sumamente desordenado interiormente, con los sentimientos, ¿no? Y después de este desorden que hay en los sentimientos, el hombre además está bombardeado por una cultura, ¿no? Por un pensamiento, una forma de ver todas las cosas, hasta de enseñar la ciencia y de todo, ¿no? Que va en contra del orden de Dios. Eso se llama la inmanencia. Es decir, ¿qué quiere decir inmanencia? La inmanencia quiere decir el hombre que permanece dentro. Inmanere quiere decir permanecer dentro, ¿no? Entonces el hombre cree que todo lo puede resolver. Entonces el hombre dice, no, yo a Dios no lo necesito, ¿no? O lo necesito una vez cuando, no sé, cuando quiero bendecir una estampita, ¿no? O cuando bautizo a mi niño, y después ya no lo necesito más. O no sé, y entonces el hombre vive sin Dios, cuando en realidad Dios es algo que debemos tenerlo presente siempre. Ese espíritu de la inmanencia no es de ahora, viene al menos desde el siglo XV, ¿no? Desde Descartes, por ejemplo, ¿no? Pero ese espíritu de inmanencia cada vez se va acentuando más. Y en el mundo que hoy vivimos, la tecnología nos ayuda a pensar que no necesitamos a Dios. Por ejemplo, hay gente que piensa, no, el mundo no fue creado, si viene del Big Bang, qué sé yo. Después dice, no, el hombre Dios no lo creó porque viene del mono, ¿no? Tampoco está Dios. Después dice, no, si la enfermedad, no, ya la vamos a superar cuando llegue la ciencia y descubran, no sé, la cura del cáncer, o descubran la vacuna de la no sé cuánto, o la no sé qué. Entonces tampoco se va a acabar la muerte, entonces Dios para qué está, digamos, ¿no? Entonces al final Dios ya como que no existe, ¿no? Entonces ese es el espíritu del mundo moderno, ¿no? Ese es el espíritu del mundo moderno, que además incentiva los desórdenes de los corazones, los desórdenes de los sentimientos, ¿no? Entonces vivimos en un espíritu de inmanencia. Así que si siempre para el hombre es difícil creer, si siempre es difícil aceptar la fe y cambiar y vivir de acuerdo con la ley de Dios, hoy es mucho más difícil. Más difícil porque justamente todas estas cosas nos hacen que nosotros no podamos adherirnos al don de la fe. Pero en realidad tenemos que recordar aquello que decía San Agustín en las Confesiones, ¿no? Que también en este aspecto se parecía mucho al hombre moderno, un hombre muy soberbio, ¿no? Que creía que todo lo podía y lo que no lo puedo ahora, si sigo un poco más, lo voy a alcanzar, ¿no? Por eso San Agustín decía, tú me buscabas dentro y yo estaba fuera, y mientras más corría, más me alejaba. Llamaste, clamaste, quebrantaste mi sordera, dice San Agustín, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que pedirle esa gracia, ¿no? Que nos demos cuenta, Dios nuestro Señor, que siempre lo necesitamos, que nos demos cuenta que sin la trascendencia divina, sin la ayuda de la gracia, sin el don de la fe que nos da el bautismo, sin perseverar en esa vida sobrenatural, entonces nosotros no podemos llegar al cielo, así de simple. Y que toda la cultura moderna, los engaños de la ciencia, son eso, engaños si son pensados sin Dios, o si son pensados incluso contra Dios,
¿no? Son un engaño, porque el hombre de por sí es sumamente limitado. Y por eso siempre necesitamos que Dios nos toque el oído para escuchar y siempre necesitamos que Él toque nuestros labios para que tengamos la palabra de la sabiduría para siempre comunicar a los demás el don de la fe en el cual creemos. Pidamos entonces a la Virgen la gracia de que nos demos cuenta que necesitamos la gracia del bautismo, que necesitamos el don de la fe, que Cristo hizo esto voluntariamente, que por eso la fe siempre es un don de lo alto, pero que además este sordomudo quiso ser curado, entonces la fe también es una respuesta libre. Pidamos a Dios que nos demos cuenta que tener fe es una cuestión contracultural, porque es algo que va contra el pensamiento moderno, digamos, ¿no? Porque el pensamiento moderno, insisto, es inmanente y Dios nos quiere sacar de nuestra soberbia, hacer un acto de humildad diciendo no puedo, no sé, no conozco, para que Dios pueda ayudarme y llevarme al cielo. Pidamos entonces a la Virgen, ella que tuvo más que nadie el don de la fe, pidamos a ella que nos ayude a nosotros a tener siempre la mirada de lo alto, para que así Dios nos toque, tengamos ese don que viene del cielo y así podamos llegar a contemplar a Dios cara a cara en la eternidad.